Saludos jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les comento que vamos a continuar con nuestro curso de física fundamental y ahora corresponde trabajar lo que es el movimiento circular uniforme, como lo tenemos acá en pantalla, ¿verdad? Entonces quiero animarlos, quiero motivarlos para que nos pongamos las pilas, para que se pongan las pilas en estas últimas semanas. Ojo, son últimas semanas de actividades escolares en este año, ¿verdad? Entonces tratemos la manera de esforzarnos, tratemos la manera de seguir trabajando fuerte, porque esto ya casi se termina, ¿no? Entonces, por favor, quiero que le presten atención a este nuevo tema y que sobre todo pues podamos analizar, podamos entender y podamos discutir los diferentes criterios en el momento de las clases virtuales, ¿no? Bueno, entonces aquí dice movimiento circular uniforme MSU. Vamos a hacer un análisis del movimiento más importante de todos. Yo considero que el movimiento, o uno de los movimientos, si no es que es el más importante de todos, es el movimiento circular uniforme o el movimiento circular. Porque de este movimiento se han desprendido una serie infinita de aplicaciones para el ser humano. Si ustedes se dan cuenta, hoy una gran cantidad de situaciones diarias, una gran cantidad de cosas en la vida funcionan en base al movimiento circular uniforme. Donde usted vea, siempre, donde usted voltee, siempre va a encontrar movimiento circular. Siempre, en una licuadora, en un carro, en una bicicleta. Es infinita las posibilidades de aplicaciones que tiene el movimiento circular uniforme. Bueno, entonces por eso es muy importante de analizar este tema. Dice que el movimiento circular uniforme es el movimiento que describe, aquí hay una letra de más, la vamos a borrar para que no sea feita, que describe un móvil cuando su trayectoria es un círculo y recorre desplazamientos angulares en tiempos aquí iguales, en tiempos iguales, ¿sí? Ahí lo acabamos de arreglar. Dice que es el movimiento que describe un móvil cuando su trayectoria es un círculo y recorre desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales. Este es el concepto. Antes de adentrarnos a lo que es el movimiento circular uniforme, es necesario comprender cómo está seccionado, cómo está dividido en una circunferencia, ¿sí? O sea que antes de empezar con nuestro tema en sí, vamos a analizar y vamos a recordar cómo está distribuida, cómo está, cuáles son las características principales de una circunferencia o de un círculo. Por eso tenemos eso acá. Y entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un círculo, chequen, acá tenemos un círculo que está colocado en el plano cartesiano. Si ustedes se recuerdan, a este le podemos llamar eje Y y a este de acá le vamos a llamar el eje X, ¿no? Entonces, chequen esto. Si por ejemplo usted parte del origen y se viene a esta dirección, se va a dar cuenta de que está a una inclinación de 0 grados. Yo aquí tengo un objeto en diferentes posiciones. Entonces, si usted se da cuenta, aquí yo tengo una inclinación de 0 grados, aquí yo tengo una inclinación de 90 grados, aquí tengo una inclinación de 180 grados y aquí tengo una inclinación de 270 grados, ¿verdad? Y si completo la circunferencia entera, pues completo los 360 grados. Listo. Esas ideas ya las sabemos. Lo que no sabíamos es de que el ángulo o un ángulo no necesariamente se puede medir en grados o se debe de medir en grados, sino también se puede medir en radianes. Por eso aquí tenemos los radianes. Bueno, y entonces, ¿qué es eso de los radianes? Pues si vamos a una analogía un poquito más clara, si nos vamos a la longitud, por ejemplo, un metro es una medida de distancia, pero un centímetro, o sea, un metro es una medida de distancia, pero un centímetro también es una medida de distancia. Entonces, miden lo mismo, solo que en formas distintas. Es exactamente lo mismo con el criterio de grados y radianes. Ambos miden ángulos, solo que uno lo hace a su manera y otro lo hace a una manera distinta, ¿sí? Los grados miden ángulo y los radianes también miden ángulos. Y aquí en nuestra circunferencia, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos las equivalencias correspondientes de grados y radianes. Vean que 0 grados es lo mismo que decir 0 radianes. 90 grados es lo mismo que decir pi medios radianes. 180 grados es lo mismo que decir pi radianes. 270 grados es lo mismo que decir 3 pi medios radianes. Y 360 grados es lo mismo que decir 2 pi radianes, ¿verdad? Aquí tenemos entonces ahora dos maneras distintas de medir un ángulo. O sea que, si queremos ser un poquito más específicos, un ángulo
se puede medir en grados, se puede medir en radianes, pero también se puede medir en revoluciones. Ojo con eso. Un ángulo se puede medir en grados, en radianes y en revoluciones. Ah, bueno, miren qué interesante. Ahora ya sabemos para qué sirven los radianes. Los radianes miden ángulo. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos una tablita de equivalencias importantes. Estas son equivalencias que nos van a servir para hacer nuestras conversiones de medidas. Dice que un radián es lo mismo que decir, o aproximadamente decir 57.3 grados, más o menos. O sea, un radián, o en un radián caben 57.3 grados. En una revolución caben, obviamente una revolución es una vuelta, caben 360 grados. O lo mismo que decir que en una revolución o en una vuelta completa caben 2 pi radianes. ¿Por qué? Porque aquí está que hay pi medios, pi, 3 pi medios y completando la circunferencia tengo 2 pi. Ojo, ahora ¿por qué introducimos el valor pi? Porque este valor no es exacto. Nosotros recordemos que el valor pi es 3.14159 y una infinidad de cifras. Como yo no puedo estar escribiendo todas estas cifras, entonces se deja indicado de esta manera, pi medios. Pi medios es lo mismo que decir 3.14159 y sus infinitas cifras dividido 2. Pero como si lo dejamos de esa manera, el valor queda muy aproximado, entonces en vez de dejar los decimales, entonces se deja el símbolo. Ya sé que el número que debe de ir es el número pi, por eso se utiliza, ¿de acuerdo? Y también tengo que pi radianes, un factor muy importante es de que pi radianes es igual a 180 grados, que es lo que tenemos acá. O sea, pi radianes es lo mismo que decir 180 grados. Ojo con esto, ¿sí? Dos formas de medir un ángulo, en grados y en radianes. Para poder entender mejor, vamos a intentar entender qué son grados y qué son radianes. Grado es una de las 300, dice que es una de las 360 partes iguales en que queda dividida una circunferencia. Usted sabe de que si, por ejemplo, yo quiero dividir este círculo y lo divido en 360 partes que se divide la circunferencia, pues a cada una de esas partecitas, a cada uno de esos espacios que vayan a quedar se les llama grados. Eso ya lo sabemos. Lo mide nuestro transportador. Pero ahora también tenemos un criterio más, que son los radianes. Dice que el radián es el ángulo que se forma al subtender una longitud de arco equivalente al tamaño del radio de una circunferencia. Ah, bueno, ¿qué significa radián? Miren, aquí tenemos un círculo. Sí, aquí tenemos un círculo. En este círculo, todos nosotros sabemos de que desde el centro hacia un punto de la circunferencia hay una línea que se llama radio. Y también si yo paso un objeto y lo giro en esta longitud que está de color rojo, de acá para acá voy a tener también un radio, ¿sí? Hasta ahí todos estamos bien. Pero si se cumple la condición de que esta medida de acá también vale radio, o sea que radio aquí, radio acá, y esta curva que se llama longitud de arco, que se representa una longitud de arco o una curva, o la distancia de una curva se representa con la letra S. Si esa longitud de arco mide R, entonces tengo radio, radio y radio por todos los lados. Y la abertura que se muestra allí es lo que se conoce como un radián. Y aquí tenemos un radián. En esa abertura nosotros podemos llamarle radián. O lo que es igual a 57.2958 grados, que yo lo aproximaba a 57.3 grados, ¿verdad? Entonces, acá chequen acá de que este pedazo de pizza es más grande que un grado, porque un grado, así viéndolo a grosso modo, un grado, ahí vean que tengo 0 grados y lo voy a inclinar un grado. Entonces chequen, un grado es esta medida, la vamos a hacer lo más finita posible. Vean, un grado es esta medida, chiquitito. ¿Cuántos de esos grados caben en un radián? Pues en un radián caben 57.29, 58 grados, ¿sí? Ahí estamos, ahí se ve la diferencia de lo que es un radián y un grado. Un grado es una abertura pequeña, un radián es una abertura más grande. ¿Cuántos grados caben en un radián? Pues aproximadamente 57.29, 58 grados, ¿verdad? Entonces dice acá que en una circunferencia
caben aproximadamente 6.28 radianes. Ah, bueno, entonces en una circunferencia caben 360 grados. Pero si hablo de radianes, solo caben 6.28 aproximadamente. 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, 4, 5 y 6. Y un pedacito que sobra sería de 0.28 radianes. Para no dejar esto así con muchos decimales y muy inexacto, por esa razón se utiliza el valor pi, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si usted algún día encuentra una pizzería que vende las porciones de pizza por grados y por radianes, pues me conviene pedir radianes, ¿no? Porque los pedazos de pizza de radian son más grandes que los pedazos de grados. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahí está el concepto de lo que es radian. Para entender un poquito mejor esto, nosotros debemos de hacer conversiones de grados, radianes y revoluciones, porque ya lo habíamos comentado, tanto los grados como los radianes como las revoluciones son medidas angulares. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo tres ejemplos o tres ejercicios que vamos a poder resolver. Recuerden, nuestros factores de conversión son estos, los que están aquí en esta tablita, ¿no? Yo ya los tengo de memoria, no voy a necesitar regresar a verlo. Bueno, entonces me piden mi primer ejercicio, chequen ahí que me piden resolver o convertir 35 grados a radianes. Pues es sencillo. 35 grados multiplicado, es una conversión normal, multiplicado por 180 grados, que equivale a pi radianes. Entonces, grado arriba y grado abajo se cancela y solo me quedan radianes, ¿de acuerdo? Hay una manera de resolver esto de manera exacta. La quinta parte de 35 es 7 y la quinta parte de 180 es, vamos a ver, si mal no estoy, es 36. Solo vamos a verificar, 180 dividido 5, sí. Entonces la respuesta exacta de esta conversión sería 7 pi radianes sobre 36. Pero si yo quiero dejar una respuesta aproximada, entonces multiplico el 7 por el pi, que me da 21.99, y lo divido dentro del 36 y me queda 0.61. Aquí tengo dos respuestas. Tengo la respuesta exacta y tengo la respuesta aproximada. Yo recomiendo siempre dejar la respuesta exacta. En la respuesta exacta no hay necesidad de hacer las operaciones por el pi. El pi se puede ir indicando nada más sin necesidad de quitarlo de la operación, ¿de acuerdo? Muy importante que verifiquemos eso. Bueno, entonces vamos a resolver este que está acá. Estos dos que están acá, solo lo vamos a mover de lugar. Y entonces ahora vamos a convertir 80 radianes. Dice, quieren que convirtamos 80 radianes a... Quieren que lo convirtamos a grados. Ok. Entonces el factor que voy a usar es el mismo. El factor que estoy utilizando es de que 180 grados equivalen a pi radianes. Ese es el factor que estoy utilizando, el que está en nuestra tablita. ¿Por qué? Porque ese es el factor que conecta grados con radianes, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso. Como lo que quiero eliminar son radianes, entonces radianes los dejo abajo. Recuerden una conversión. Pi radianes equivalen a 180 grados. Radian arriba, radian abajo, se cancela y entonces quedan 180. Me quedaría 80 por 180, me quedaría 14.400. 14.400 grados sobre pi, porque el pi está vivo. ¿Sí? Ojo que el pi está vivo. Entonces, esa sería la respuesta exacta. Cuando el pi queda como denominador, sí conviene hacer la división de una vez. Entonces, dividamos eso dentro de pi. Y entonces, el resultado que me queda es 45.83. Perdón, no es 45 puntos, es 4.583.66 grados. Ojo, 80 radianes equivale a 4.583.66 grados, ¿verdad? Esta sería nuestra respuesta. Esta es nuestra respuesta. Acá arriba también está nuestra respuesta, o esta también es nuestra respuesta, cualquiera, ¿no? Y ahora vamos a hacerle el último ejercicio. Vamos a convertir 20 radianes, bueno, 20 revoluciones más bien,
lo vamos a convertir a grados. Ok, primero a grados dice y después a radianes. Entonces yo sé que una revolución, esta está fácil porque una revolución, lo necesito cancelar, por eso lo dejo abajo, tiene 360 grados. Entonces revolución arriba y revolución abajo se cancela y me quedan únicamente grados. Por lo tanto, 20 por 360 me da 7200 grados. Listo, ya convertí las 20 revoluciones, ya las convertí a grados. Ahora el ejercicio también pide que esas 20 revoluciones sean convertidas ¿a qué? A radianes. Ah, bueno, yo sé que una revolución o una vuelta completa le caben 2pi radianes. Revolución arriba, revolución abajo, y entonces voy a multiplicar 20 por 2 es 40 pi radianes. O sea que las 20 vueltas equivalen a decir 40 pi radianes. Ese es el valor exacto. Recuerden que también puedo dejar el valor aproximado, no hay problema. El valor aproximado sería 40 multiplicado por pi. Y eso es 125.66. 125.66 radianes. Muy bien, yo considero siempre que hay que trabajar lo mejor posible con la respuesta exacta, porque la respuesta aproximada a veces aproxima demasiado, ¿verdad? Vean, allí acabamos de hacer algunas conversiones de medidas angulares que nos van a servir para resolver nuestros problemas. Bueno, a continuación quiero que vean el siguiente video.